Rudolf Diesel no diseñó su motor para funcionar con petróleo. Eso no es una interpretación alternativa de la historia ni una afirmación marginal de algún activista energético. Es un hecho documentado en las actas de la Exposición Universal de París de 1900, donde el motor que Diesel presentó ante el mundo funcionó durante toda la exhibición con aceite de cacahuete puro, sin ninguna modificación, sin ningún aditivo y sin ningún proceso de refinamiento industrial. El propio Diesel declaró en ese evento, con palabras que quedaron registradas en los archivos del comité organizador de la exposición, que su motor había sido concebido para permitir a los agricultores y a los pequeños productores industriales generar su propio combustible a partir de sus propios cultivos, eliminando la dependencia de cualquier monopolio energético centralizado. Esa visión no tardó en ser sepultada. Rudolf Diesel murió en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas en 1913, durante un viaje en barco por el Canal de la Mancha, exactamente en el momento en que las grandes compañías petroleras comenzaban a consolidar su control sobre el mercado de combustibles para transporte. Y durante el siglo siguiente, la narrativa oficial de la historia del motor diésel fue reescrita de forma tan sistemática que hoy la mayoría de las personas creen que ese motor siempre estuvo destinado a funcionar con derivados del petróleo. Lo que vas a aprender en este video es lo que esa narrativa necesita que no sepas. Vas a entender el proceso completo de producción de biodiesel a partir de aceite vegetal usado, con materiales disponibles en cualquier ferretería, a un costo que raramente supera los 15 céntimos por litro producido. Un combustible que funciona en cualquier motor diésel moderno, sin ninguna modificación mecánica, que produce entre 40 y 70% menos emisiones de partículas finas que el diésel de petróleo, y cuya producción doméstica es técnicamente simple y económicamente devastadora para el modelo de negocio de las grandes distribuidoras de combustible. Quédate hasta el final, porque también vamos a hablar de por qué en varios países esta práctica opera en una zona gris legal que el lobby petrolero ha trabajado activamente para mantener tan opaca como sea posible. El mercado global de combustibles diésel para transporte terrestre superó los 900.000 millones de dólares en 2024, según datos de la Agencia Internacional de Energía. En España, el precio del litro de gasóleo en surtidor ha fluctuado entre 1,35 y 1,75 euros durante los últimos 3 años, con máximos históricos que coincidieron precisamente con periodos de máxima tensión geopolítica en zonas productoras de petróleo. En México, los precios del diésel han seguido una curva de incremento constante desde la reforma energética de 2013, con un aumento acumulado que supera el 120% en términos reales en 12 años. En Argentina, el diésel ha alcanzado precios que representan entre el 8 y el 12% del ingreso mensual de un trabajador de ingresos medios por cada depósito de combustible. Esos números no son consecuencia inevitable de ninguna realidad física. Son el resultado de un modelo de mercado en el que el ciudadano no tiene ninguna alternativa práctica a comprar combustible al precio que el mercado oligopólico determina. Un modelo que depende estructuralmente de que la opción de producir tu propio combustible permanezca fuera del conocimiento común. Lo que pocos saben es que el aceite vegetal, en su forma más simple, puede usarse directamente como combustible en motores diésel de inyección indirecta, los motores más comunes en vehículos anteriores a la década del 2000. Pero la versión procesada, el biodiesel producido mediante un proceso químico llamado transesterificación, que lleva menos de 4 horas completar en condiciones domésticas, funciona en absolutamente cualquier motor diésel moderno, incluidos los de inyección directa Common Rail, sin ninguna modificación y sin invalidar la garantía en la mayoría de los países europeos, donde el uso de mezclas de biodiesel está regulado y reconocido. La producción doméstica de biodiesel fue sistemáticamente desalentada, no mediante prohibición directa, que habría sido demasiado visible y políticamente costosa, sino
mediante una combinación de regulaciones fiscales que hacen técnicamente ilegal en muchos países el uso de combustible de producción propia sin pago de impuestos especiales sobre hidrocarburos, y de una ausencia total de información sobre el proceso en los canales educativos y de comunicación mainstream. El resultado es que la técnica existe, funciona, está documentada desde hace más de un siglo, y la mayoría de las personas que conducen un vehículo diésel nunca han oído hablar de ella como opción práctica real. Aquí está la evidencia histórica y científica que da solidez incontestable a todo lo que sigue. El primer registro documentado de producción de lo que hoy llamamos biodiesel mediante transesterificación data de 1937, cuando el ingeniero belga Georges Chavan de la Universidad de Bruselas obtuvo la patente número 422.877 en Bélgica por un proceso de conversión de aceite de palma en ésteres metílicos de ácidos grasos para uso como combustible en motores de combustión interna. Esa patente, conservada en los archivos de la Oficina Belga de la Propiedad Intelectual, describe con precisión técnica el proceso de reacción entre aceite vegetal, metanol y una solución alcalina, que es exactamente el mismo proceso que utilizamos hoy. 89 años después de esa patente, el proceso no ha cambiado en sus principios fundamentales, porque la química orgánica involucrada no tiene alternativa más eficiente a esa escala. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios países europeos con suministro restringido de petróleo, entre ellos Alemania, Austria y Brasil, desarrollaron programas de producción de biodiesel a escala industrial y semicomercial para mantener operativos vehículos militares y agrícolas. Los registros del programa alemán, parcialmente desclasificados y conservados en los archivos federales de Koblenz bajo la referencia BAR 43 segundo, documentan la producción de ésteres de aceite de colza en instalaciones descentralizadas de tamaño mediano, distribuidas en zonas rurales, con rendimientos de producción y características de combustión que los ingenieros de la época describían como comparables o superiores al gasóleo de petróleo en condiciones de bajas temperaturas. La validación científica moderna, más completa, fue publicada en la revista Renewable and Sustainable Energy Reviews en 2012 por investigadores de la Universidad Técnica de Viena, en un metaanálisis de 67 estudios sobre biodiesel de producción doméstica realizados entre 1995 y 2010 en 16 países. Las conclusiones principales fueron tres. El biodiesel producido mediante transesterificación doméstica con calidad de proceso controlada alcanza una pureza de entre el 96 y el 98% en ésteres metílicos, suficiente para cumplir con el estándar europeo en 1414 en la mayoría de los casos. Los motores diésel operados con biodiesel doméstico de esa calidad no muestran diferencias estadísticamente significativas en desgaste de componentes respecto a los operados con gasóleo comercial en periodos de seguimiento de hasta 150.000 kilómetros. El costo de producción por litro, incluyendo materiales fungibles, pero excluyendo la inversión inicial en equipamiento, se sitúa entre 12 y 20 céntimos de euro en condiciones europeas, y entre 8 y 15 céntimos en condiciones latinoamericanas, donde el aceite vegetal de descarte tiene menor costo. Esos son los números que las petroleras no quieren que formen parte de la conversación pública sobre movilidad y energía doméstica. Antes de continuar con el proceso de producción, una pregunta directa que merece reflexión real. ¿Cuánto gastaste en combustible durante el último año? Multiplica esa cifra por los años de vida útil estimada de tu vehículo. Ese es el valor del conocimiento que vas a adquirir en los próximos minutos. Si ya habías oído hablar del biodiesel, pero nunca supiste que era producible de forma doméstica con materiales accesibles, déjalo en los comentarios. Esa reacción, multiplicada por miles de personas, es exactamente el tipo de señal que mide la eficacia de la supresión de conocimiento que hemos documentado. Y si ya produces biodiesel, comparte tu experiencia.
La comunidad de este canal aprende tanto de los pioneros como de los recién llegados. El proceso de producción doméstica de biodiesel por transesterificación requiere 5 elementos: aceite vegetal usado como materia prima, metanol como reactivo principal, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio como catalizador, agua para lavado del producto y un contenedor de reacción con control básico de temperatura. Cada uno de estos elementos requiere una atención específica. El aceite vegetal usado, procedente de freidoras domésticas o industriales, es la materia prima más económica porque es un residuo que normalmente se descarta. Los restaurantes y comedores colectivos generan decenas de litros semanales de aceite usado que habitualmente pagan para que les sea retirado. En muchos municipios existen además puntos de recogida de aceite usado para reciclaje que representan una fuente de materia prima gratuita. El aceite debe filtrarse para eliminar restos de alimentos y calentarse brevemente para eliminar el agua que pueda contener, ya que la presencia de agua reduce significativamente la eficiencia de la reacción de transesterificación. El metanol, o alcohol metílico, es el reactivo que reacciona con los ácidos grasos del aceite para formar los ésteres que constituyen el biodiesel. Se usa en una proporción del 20% en volumen respecto al aceite. Está disponible en droguerías industriales, distribuidores de químicos para laboratorio o en algunas ferreterías como disolvente bajo nombres comerciales como alcohol desnaturalizado de alto grado. Su costo es de entre 1 euro y 2 euros por litro en Europa y proporcional en América Latina. Es una sustancia con punto de inflamación bajo que requiere manipulación con ventilación adecuada y alejada de fuentes de calor. No es un material peligroso en el sentido habitual del término, pero exige las mismas precauciones de cualquier disolvente inflamable doméstico. El hidróxido de sodio, conocido comúnmente como sosa cáustica, actúa como catalizador de la reacción. Se usa en una proporción de entre 3,5 y 7 gramos por litro de aceite, dependiendo del grado de acidez del aceite de partida, que puede medirse con tiras de pH de acuariofilia por menos de 3 euros. Está disponible en ferreterías bajo la denominación de desatascador de tuberías en copos o escamas, a un costo de entre 1 y 3 euros por kilogramo. Requiere manipulación con guantes y gafas de protección, porque produce reacciones exotérmicas y puede causar quemaduras en contacto con la piel. El proceso de reacción sigue esta secuencia. Se mezcla el metanol con la sosa cáustica en un recipiente resistente a solventes, con agitación cuidadosa, hasta disolución completa. Esta mezcla, llamada metóxido de sodio, es el reactivo combinado que se añadirá al aceite. Paralelamente, el aceite filtrado se calienta a entre 55 y 60 grados centígrados en el contenedor de reacción principal. Un cubo o bidón de plástico de alta densidad de 20 a 50 litros es suficiente para lotes domésticos. El metóxido se añade al aceite caliente con agitación continua durante al menos 20 minutos y la mezcla resultante se deja en reposo durante 8 a 12 horas. Durante el reposo, la reacción de transesterificación procede a temperatura ambiente y el producto se separa gravitacionalmente en 2 capas. La capa inferior, más densa y de color más oscuro, es glicerina, un subproducto valioso que puede usarse como jabón doméstico o como componente de productos de limpieza. La capa superior, más clara y viscosa, es el biodiesel en bruto. El biodiesel en bruto debe lavarse con agua para eliminar trazas de metanol residual, sosa y jabones formados durante la reacción. Este lavado se realiza añadiendo suavemente agua tibia en una proporción del 30% del volumen de biodiesel, dejando reposar y descartando el agua de lavado hasta que salga transparente, lo que normalmente requiere entre 2 y 4 lavados sucesivos. El biodiesel lavado se deja reposar durante 24 horas adicionales para que el agua residual se separe y el producto final adquiera la claridad y viscosidad características del biodiesel de calidad.
El rendimiento del proceso es de entre 90 y 95 litros de biodiesel por cada 100 litros de aceite procesado, dependiendo de la calidad del aceite de partida y de la precisión en las proporciones de los reactivos. El costo total de los reactivos, metanol y sosa, para procesar 100 litros de aceite es de entre 12 y 20 euros según el mercado local. Si el aceite es de descarte gratuito, el costo de producción por litro es exactamente ese, entre 12 y 20 céntimos. Si el aceite tiene un costo, el total se incrementa proporcionalmente, pero raramente supera los 40 céntimos por litro, incluso usando aceite nuevo de bajo costo. La cuestión de la legalidad merece una respuesta directa y honesta. En la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España, producir biodiesel para uso propio en cantidades por debajo de ciertos umbrales, que varían entre 2.000 y 10.000 litros anuales según el país, no está prohibido, pero puede requerir comunicación a la autoridad tributaria y el pago de los impuestos especiales sobre hidrocarburos que se aplican a cualquier combustible usado en vehículo de motor. Las normativas específicas varían y están en permanente evolución. En México, Colombia y Argentina, el marco regulatorio es aún más difuso y la producción doméstica para autoconsumo opera generalmente sin consecuencias prácticas en cantidades pequeñas. La recomendación más responsable es consultar la normativa específica del municipio y país de residencia antes de iniciar la producción regular. Lo que ninguna normativa puede hacer ilegal es el conocimiento de cómo funciona este proceso. Y ese conocimiento, una vez adquirido, modifica permanentemente la forma en que una persona percibe su relación con el sistema de suministro de combustibles. Rudolf Diesel diseñó su motor para que el ciudadano ordinario pudiera producir su propio combustible a partir de recursos propios. Esa visión fue enterrada durante un siglo. Lo que hemos visto hoy es exactamente ese conocimiento recuperado, sin intermediarios y sin permiso de nadie. Para quienes quieran profundizar en el diseño de procesadores de biodiesel de mayor escala, en las técnicas de análisis de calidad del producto final para garantizar cumplimiento con estándares europeos, y en la producción de biogás a partir de la glicerina residual del proceso como fuente adicional de energía doméstica, ese nivel de detalle técnico adicional está disponible como recurso complementario. El proceso esencial ya está en tus manos. El motor que Rudolf Diesel presentó en París en 1900 funcionó ese día con aceite de cacahuete. 126 años después, ese principio sigue siendo tan válido como entonces. Lo que cambió no fue la física. Lo que cambió fue quién controla la narrativa sobre qué es posible y qué no. Y esa narrativa hoy empieza a tener fisuras.